como coordinador del Centro de Estudios Ministeriales de la Iglesia Intimidad con Dios en Costa Rica, hemos sentido una necesidad de estudiar, de investigar el tema de las sectas. Partiendo de eso, nos dimos a la tarea de buscar pues un creyente que como parte de su proceso de vida hubiera tenido esa expertise, esa experiencia de haber estudiado, cursado estudios en algún seminario y que pudiéramos tener un testimonio pues bien directo de lo que se siente, de lo que se vive ya dentro de estos estudios de seminario. Y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de conocer a un hermano que les voy a presentar en un momento, que va a aportar, me parece a mí, ese aspecto que quizás nosotros no podemos manejar, es el haber vivido esa experiencia, como él mismo me ha comentado en su testimonio, de ir de lo que es el sacerdocio al pastorado, porque es un hermano que en este momento está trabajando en la obra del ministerio. Qué importante es el tema de las sectas, porque nosotros entendemos que en este momento las sectas proliferan en todo lugar y nosotros partimos de una gran verdad, y es que nuestro fundamento es la palabra de Dios. A partir del momento en que un grupo toma la palabra de Dios y algo más como su regla de fe, partimos de que estamos frente a una secta. Pero les quiero presentar en este momento a nuestro invitado especial a estos cursos del CEN, específicamente el tema de las sectas. De esta manera le queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Gustavo Jiménez, regidor. Hermano Gustavo, es un Mucho gusto, placer. es una bendición compartir con ustedes un poquito de lo que Dios nos ha dado y estamos a la disposición de lo que les pueda servir. Muchas gracias. Hermano Gustavo, claro, el interés de nosotros, partiendo de que dentro de estos grupos que estamos estudiando, está la Iglesia Católica, que es donde usted tiene pues esa experiencia que usted Ujú. vivió algún proceso. Nos interesa mucho el concepto suyo acerca de si podemos eh, clasificar a la Iglesia Católica como una secta. Partiendo de la semántica de lo que significa una secta, sabemos que es un conjunto de seguidores de una idolatría, sabemos que es una doctrina religiosa, que no precisamente sea falsa o sea cierta, sino que parte del hecho de que un grupo de personas se reúnen en torno a. A partir de ahí podemos llamar la secta. Entonces, yo diría que conforme lo que los que más saben del tema y clasifican, yo diría que sí podríamos llamar la Iglesia Católica como una secta. Posiblemente dentro de su experiencia, cuando usted tomó la decisión, porque yo creo que eso va a ser parte de su testimonio ahora, cuando usted tomó la decisión de cursar en el seminario, posiblemente no vio la Iglesia Católica como una secta. No, en aquel momento no era un primer una primera visión que se pudiera decir, ¿verdad? Entenderla como secta. Entonces, conforme van sucediendo los años, uno se va dando cuenta el qué y el por qué y a quién quiere seguir a uno, Claro. ¿verdad? Eh, la Iglesia Católica se generaliza en doctrinas humanas sacadas sacadas de contexto del texto de la Biblia, ¿verdad? Ujú. Entonces, a partir de ahí empiezan a dictar doctrinas que las dan como ciertas, pero si empezamos a investigar en las escrituras, vemos que muchas de ellas no tienen un asidero real. Ujú. Y ahí es donde yo me doy cuenta que no quiero seguir con esto, Ujú. ¿verdad? Ujú. Porque son más cosas humanas que lo que está basado en la escritura. Ujú. Entonces, las mismas escrituras han venido siendo traducidas una y otra vez
y un poco manoseadas con intereses independientes que nos alejan del original, ¿verdad? Que cuando vamos a los textos originales logramos descubrir una gran riqueza y una gran diferencia entre la palabra directa del hebreo o del griego a lo que nos llegó traducida del inglés o traducida del griego o del hebreo, ¿verdad? Claro. O del latín propiamente, como se acostumbraba hasta no hace muchos años en la Iglesia Católica, dar la misa de espaldas y todo en latín, ¿verdad? La experiencia de nosotros, o por lo menos mi experiencia personal, en cuanto a lo que es la Iglesia Católica, yo nací en ese tipo de fe y como hasta los 18 años, pues tuve algún tipo de experiencia con esto. Qué interesante es pensar que nuestra regla de fe realmente no era lo que la Biblia decía, porque normalmente nosotros no manejábamos ni estudios bíblicos, ni estudiábamos la Biblia. La única versión que teníamos era la versión que nos pudieran dar a partir de una homilía, a partir de una prédica del sacerdote, y curiosamente mucho de toda la parte de sacerdotal era en latín. Correcto. Se imagina nosotros con nuestro español y intentando entender a alguien que estaba de espaldas a nosotros y dando una homilía en latín, de espaldas. Y exactamente, mucha de toda la parte ceremonial a espaldas, sin saber nosotros qué era lo que estaba pasando, pero siempre en nosotros una necesidad de acercarnos, de buscar a Dios. Pero interesante, entonces, ¿en qué momento usted se da cuenta que hay una diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica? Muy sencillo. Cuando el ser humano en su parte intrínseca tiene la necesidad de su deidad, o sea, de encontrarse con un Dios amoroso, no te lo pueden presentar en un idioma ajeno a ti. Si vamos al Pentecostés, recordemos que habían aproximadamente 5,000 personas en el patio debajo del aposento alto y cada uno de ellos les escuchó hablar en su lengua materna. Correcto. Ok, ¿qué me enseña eso? Que la iglesia tiene que adecuarse al lugar donde vamos a estar. Si vamos a Japón, tenemos que hablar japonés. Si estamos en América, en la parte latina, hablamos en español. Si vamos a Portugal, hablamos en portugués. Para llevar un Jesucristo encarnado en cada persona, de acuerdo a la realidad y al momento que está viviendo aquel pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió en Pentecostés? Cada cual lo escuchaba hablar en su lengua. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Retrocedamos un poquito, hagamos una retrospectiva. La iglesia primitiva se reunía en casas o en catacumbas. En catacumbas al principio. Al principio. Y la iglesia de los Hechos era una iglesia que crecía fuertemente. Y la prédica era cara a cara, era persona a persona. Y luego se empiezan a preparar cristianos y los preparaban para ser martirizados. Y entre más martirizaban, más gente había. Ok. Constantino entiende que entre más cristianos crucifiquen, más cristianos van a tener. Entonces él dice, no, aquí lo mejor es que le abramos las puertas del imperio, y en el año 314 de nuestra era, Roma le abre las puertas al cristianismo y se pervierte la iglesia. El sentido de pequeña comunidad de fe se pierde. Entonces empiezan a entrar diversos credos y se vuelve una iglesia sincrética. De hecho, el primer pontífice fue Constantino, y la iglesia católica dice que el primer papa fue Pedro, y Pedro nunca fue papa. Se basan sacan un texto de contexto y lo convierten en un pretexto. Claro. Porque Jesucristo lo que le preguntaba a Pedro era lo que la gente decía. Y con la confesión de Pedro, que el mismo Jesucristo le dice que no fue revelado por carne ni sangre, sino que fue revelado por el mismo Padre, sobre esa roca, que era la confesión que Pedro hacía, iba a cimentar su iglesia. No le iba a cimentar sobre los hombros de Pedro. Porque sabemos y conocemos la historia que Pedro era de doble ánimo, era cambiante. No era tan firme como un Saulo, como un Pablo. ¿Ok? De hecho, Pedro y Pablo tienen una discusión cuando estaban sentados en aquella mesa con paganos y venían los judíos. Y él se quiso levantar y él le dijo, sea transparente. O somos o no somos, ¿verdad?
Y somos cristianos aquí y en la China y en Camagüey, en cualquier parte donde estemos vamos a ser cristianos. Ahora que estás mencionando la palabra sincretismo, nos venimos a los tiempos modernos Ujú. y cuál es la situación que vemos ahora, que nuestros países latinoamericanos, a esa ignorancia que hay con respecto a las escrituras, entonces tienen como estilo de vida, como regla de fe, eso que estás mencionando, que es el sincretismo. Ahora, sincretismo tal vez suena una palabra muy abstracta, pero te voy a dar testimonio. Ahora te toca la parte tuya dar tu testimonio. Pero en la parte de sincretismo, nosotros acostumbrábamos dentro de nuestro estilo de vida familiar el guindar en los marcos de las puertas, bolsitas con arroz, bolsitas con frijoles Y con ajos. y con, con granos básicos. ¿Por Granos qué? básicos para que no faltara. Porque siendo católicos teníamos ese sincretismo también de creer, ¿verdad? Como parte de la tradición de que eso iba a traer alguna Bonanza. bonanza económica Claro, durante todo el año. Eso es un ejemplo de muchas otras cosas más claro. donde ahí es donde mencionamos que si una secta la calificamos como un grupo de personas que tienen, si bien es cierto la Biblia o algún texto religioso, pero además de eso, tienen, La tradición. tienen la tradición o bien tienen algún otro fundamento que no sea el fundamento bíblico. Bueno, en eso creo que estamos muy de acuerdo. Claro. Parte de la invitación a esto del Zen es el que tú puedas abrir las puertas de esa experiencia privada que tuviste, porque entiendo que llegaste hasta Roma. Sí, allá estuvimos algún Entonces, tiempo también y ajá, pudimos descubrir, eh, si podríamos comparar la mafia siciliana junto con la mafia china, junto con los carteles de narcos que hoy circulan alrededor del globo, Roma lo supera en grande, en gran manera lo así de supera, fuerte, así sí, de fuerte. Hay un grupo elitista que son los que, y sé que esto que estoy diciendo es muy es muy fuerte fuerte, claro. y mucha gente podría decir, está exagerando. No, hay que estar dentro. Hay que estar dentro para saber cuando te mandan a callar porque estás preguntando más allá. Por ejemplo, en la Edad Media, el desorden que tenían los Borgias Ujú, obligó a la iglesia a imponer el celibato, ujú, ujú, que es muy semejante al desorden que tenían los hijos de Elías. Así estaban viviendo los Borgias, ¿verdad? Entonces, imponen el celibato. Solucionan, pero no retoman la senda adecuada, sino que dejan el celibato obligatorio. ujú. A mí me enseña la escritura que son familias sacerdotales las que deben llevar la instrucción en el templo. Pablo lo dice muy lindo, el sacerdote, el obispo, debe ser hombre de familia, con autoridad sobre sus hijos, etcétera. Toda la declaratoria que hace Pablo. Y la iglesia se pierde ese tesoro. Entonces empiezan a tener otra serie de problemas y obligan a tomar algunos lineamientos que no son bíblicos. Ujú, La misma escritura dice, el que quiera ser eunuco y tenga la capacidad que lo sea por decisión, claro, no por imposición. claro. Y el mismo Pablo dice, el que se esté quemando es mejor que se case. Y podrían servir mejor si el hombre y la mujer tienen una vida sacerdotal al servicio de la iglesia. Claro, Y es lo que vemos en nuestras comunidades de fe, donde pastor y pastora o la familia pastoral sirven en la iglesia. claro. Hay comunión, no deja de existir los problemas, porque siempre hay, pero hay otra esperanza para poder solucionar esos problemas familiares. Ok. ¿Qué edad tienes cuando arreglas tu maleta, pones todo, vas con una ilusión? 17 años cuando ingresé al seminario. 17 17 años, años. ok. Yo vengo de una familia de hueso colorado, católicos Católicos, de hueso ajá, colorado. Entonces, de pequeño nos acostumbraron a ir desde papá, mamá de la mano hasta el más chiquitillo, todos juntos a misa los domingos. Amén. correcto. Y era bueno, porque era una forma de transmitir la creencia a un Dios Valores, bueno, valores, a un sí. Dios bueno, exactamente. Pero ¿qué te enseñan? Te enseñan que el calendario de la fe te lo dividen en 4 años.
Un año te hablan de Mateo, un año te hablan de Juan, otro año te hablan de Marcos y el otro año te hablan de Lucas. Ok, y te ponen las lecturas para todo el año. Y eso lo hace un colegio de obispos para todo el mundo. Lo mismo que está en la misma misa que están dando en China, la están dando en Costa Rica. Entonces, ¿dónde está la libertad del Espíritu Santo? Aquello que Jesucristo dijo tan rico, les conviene que yo me vaya, porque hay uno que les va a consolar y los va a llevar a toda verdad. Claro. ¿Dónde estaba la inspiración divina? Okay. Con una guianza, por supuesto, Claro. pero sí la importancia de la riqueza de enseñar palabra, no simplemente llegar a leer 3 lecturas y subirse a regañar al pueblo, que fue lo que muchas veces durante muchos años hicieron los curas en los púlpitos y regañaban al pueblo por la gente que no llegaba y resulta ser que estaba regañando a los que estaban ahí en la iglesia. Claro, con 17 años vas lleno de emoción, me imagino, vas Claro, con todos los deseos. claro, si yo empecé desde los 6 años sirviendo como campanero en la iglesia, Monaguillo. después monaguillo, después acólito, después lector. Después conocí a los terciarios capuchinos, eso fue con los salesianos, y después conocí la orden de los terciarios capuchinos franciscanos, y entonces ya trabajábamos con jóvenes, entonces había una proyección juvenil, entonces había algo que hacer Y dentro la de la iglesia. familia te apoyaba. Claro, claro, la familia en Digamos, ese momento, va a haber un sacerdote va- dentro de la familia. esa parte es muy simpática, claro, y marca mucho, porque primero sos el chiquito chineado de la familia porque vas a ser sacerdote. Claro. Pero una vez que yo abandono esto, me quedo sin familia, ¿verdad? Claro, Ya la gente no quería, uno que hubiera dicho que no quería ser cura y menos que salía a la iglesia católica, Claro. que había descubierto un tesoro en otro lugar, e hice lo que la Biblia enseña. Y cuando llegas allá, estás empezando a estudiar, tiene que haber una obra del Espíritu Santo, algo que te empieza a abrir los ojos y darte cuenta en qué se está fallando. Claro, cuando yo llego allá y empiezo a preguntar y a cuestionar, y la gente me dice, eso mejor no lo hable, eso mejor cállese, eso no puede ser, eso no lo puede decir, eso es una ley. Quiere decir que el sacerdote no dice todo lo que sabe. No, no lo dice. Ah, Los que lo dicen, ya es los como usted persiguen. porque han salido. y lo dicen después de que salen, después normalmente. de que Hay un sacerdote que me llama la atención, bueno, un ex sacerdote, Ujú. él era, no me acuerdo si dominicano o puertorriqueño, tenía un programa en televisión y después deja la iglesia católica y lo persiguen. Ujú. Y lo persiguen porque él va a decir un montón de cosas. Claro. Ahora, y no persiguen solo a los que se salen. Vamos a la historia. Han habido papados muy cortos porque iban a revelar verdades. Ujú. Han habido atentados hacia los papas porque están por decir alguna verdad. Ujú. Y es mejor acallarlos Ujú. que a que se publique una verdad que cambie la fe de millones de gente. Entonces ahí es mejor que muera uno que no toda la fe, porque al final se convirtió en un negocio la fe católica. Y yo estoy tratando de visualizarte ahí en las bibliotecas metido, ¿verdad? Y en el momento en que empiezas a percibir que hay cosas que no están bien, ¿cuál es la reacción que se produce alrededor? ¿Qué sucede ahí? Cuando logré tener en una sinagoga un rollo, que un rabino nos permitió estar allá y verlo, y nos lo tradujo al español, porque yo lo vi y no entendí nada de lo que vi, Ajá, pero él nos lo tradujo. ajá. Y fue tan impactante para mi corazón, porque era el rollo del Deuteronomio. Ujú. Y lo que decía en hebreo era Shema, Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La Iglesia Católica fue cortando tanto la palabra que nos enseña que el primer mandamiento es amar a Dios Ujú. sobre todas las cosas y le sigue añadiendo. Pero el primer mandamiento no empieza ahí. Es más rico que eso. Ujú. ¿Cómo nos conocemos, Denis? A través de conversar. Claro. Ok. ¿Cómo conocemos a cualquier persona? A través de la conversación. Ujú. ¿Cómo aprendemos de una persona? A través de sus enseñanzas. Sí, ¿Amén? claro. ¿Cómo conocemos la voluntad de papá y mamá? A partir de que les escuchamos. Así a través de la palabra. A partir de la palabra. Entonces, Jehová Dios le dice a su pueblo
El primer mandamiento, escucha, y se lo dice 2 veces, escucha, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno, y solo a Él amarás y solo a Él servirás. Y no te harás imagen, ni lo que está en los cielos, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. Porque solo a Él amarás. Si yo le conozco a través de lo que Él me dice, ¿cómo lo escucho? A través de la palabra. Pero la Iglesia Católica por muchos años no le permitía a nadie leer la palabra. El concepto de idolatría, porque generalmente nosotros asociamos idolatría a una imagen de, no sé, de madera o de yeso o algo así. Sin embargo, es que idolatría puede ser poner mi fe en algo que no sea la palabra. Así es. Recordemos que idolatría es todo aquello que pongamos en el lugar de Dios. Ujú, Y la idolatría es un principio de hechicería. ujú, Entonces, partiendo de ese hecho, la iglesia como tal, la iglesia católica, empezó a ponerle diferentes palabras. Entonces ellos decían, no, nosotros no idolatramos, nosotros veneramos las imágenes. ujú, Pero si vamos a la semántica de la veneración, es darle devoción a algo que no es Dios. claro. Punto. Ujú, Entonces, de una u otra manera están venerando, idolatrando imágenes claro. o la vida de los santos. Y en el seminario nos acostumbraban a que teníamos que rezar el rosario. No digo que esté mal, porque en un momento histórico fue básico para adoctrinar un pueblo, Ujú, porque no sabían leer o no tenían la posibilidad de ir a las escrituras. ujú, Entonces, hacen el rosario con pasajes bíblicos y estaba bien hasta ahí. ujú. Ok, estaban dándole palabra al pueblo, pero después le empezaron a meter cargas al pueblo. Correcto. Y el mismo Jesucristo nos enseñaba, cuando vayan a orar, no hagan repetición de palabras. Ujú, Oren diciéndole al Señor esto, concreto. ujú. Con Papá Dios podemos hablar como estamos hablando vos y yo, Denis. Claro, claro. Porque una vez que Jesucristo murió, el velo fue rasgado y nos dio acceso directo a la misma presencia del Padre. Ujú, Amén. ujú. Sí. Entonces, allá en el seminario nos enseñaban que teníamos que darle a la gente que siga a los santos, que le rece a la Virgen, que se rece el rosario, que se rece el... O sea, era, Así era una semana de vida de seminarista ya. ¿Cómo la describes? levántese, desayune, a la capilla, corra, regrese y vamos a clases, clases, todo el día te meten teología, 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 Biblia, 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 y doctrina, doctrina, doctrina. Ajá, Y le hace la vida a San Agustín, de San Francisco y de todos los santos y apréndasela. ajá, O sea, y vívala. correcto. Ok, pero no te enseñan a un Jesucristo encarnado, Ujú, a un Jesucristo que resucitó y que te resucita, que ujú. te resucita de todas tus muertes. Aquello que dice tan rico, que si el justo cae 7 veces Jehová lo levanta, no te lo Claro, enseñan. claro, Te claro. mandan a pagar indulgencias y ore y flagélese Ujú, desde la Edad Media hasta hoy. ujú, Y haga ayuno y penitencia y te convierten en un negocio, convierten ujú. la fe en un negocio. Y eso Ahora, no puede ser sí, así. claro. ¿Qué te parece, digamos, este concepto que yo he manejado? Es que alrededor de las sectas hay un deseo de tomar control, Claro, de dominar a la persona. Entonces, la persona que no asume su responsabilidad con respecto a manejar una fe sana, me refiero a que si yo no asumo la responsabilidad de ir a un texto bíblico y estudiarlo, entonces en ese momento yo simplemente voy a depender de lo que te decía al principio, de una homilía o de lo que me pueda decir un sacerdote. Y si lo que dice el sacerdote, o partamos de algo, lo que dice la autoridad superior que ellos tienen, que es el Papa, eh, dice algo contrario al texto bíblico, en ese momento, ¿qué decisión toma una persona? Y lo voy a hacer más personal, porque yo ¿qué creo decisión tomé? que en algún momento te enfrentaste a eso. Claro, Tienes una lectura, porque pasas todo el día leyendo las escrituras, tienes una lectura de un texto bíblico, y de un momento a otro, que yo pienso que el Espíritu Santo tiene que actuar ahí, te dice, esto es así, pero me quieren enseñar otra pero cosa. te quieren enseñar otra Claro, es cosa, ahí tienes dificilísimo. que tomar una decisión y tienes que ser responsable de tu propia espiritualidad. Claro, imagínate un muchacho de 17, 18, 19 años,
nadando contracorriente, queriendo servir a Dios, pero no queriendo servir a hombres con doctrinas. Ujú. Entonces yo empiezo a decirles, mire, pero es que mi Biblia me enseña esto. ¿Qué hacemos con esto? Ajá. Y me empecé a llenar de ese celo por la palabra. Claro. Y entonces empecé a buscar más cosas. Y fue cuando dije, no, o sea, no puedo luchar contra corriente porque ya había gente que me decía, mejor cállate, mejor no digas eso. ¿Cuánto tiempo había pasado que estabas ahí? 3 años. 3 años estabas 3 ahí. años. Y fue cuando decidí venirme y dije, no, no sigo. Estuve trabajando como seglar con los terciarios capuchinos aún después de esto. Ajá. Y pero ya queriendo enseñar una verdad. Una verdad no a bibliazos, sino una verdad de amor. Trabajaba con jóvenes con problemas de conducta. Tenía 90 muchachos de reformatorio Ujú. que les empecé a enseñar un Jesucristo resucitado y que los podía resucitar de su historia. Ujú. Y entendieron el mensaje. Ujú. Y la obra es de él. Me utilizó, tal vez el más inútil en ese momento, pero fue lo que me motivó a trabajar por la obra de Dios sin ser de la Iglesia Católica. Del sacerdocio Al pastorado. al pastorado, es como tu lema. ¿En qué momento sientes ese llamado ya tan fuerte de ir hacia el pastorado? Porque pudiste haber salido Y simplemente quedarme de como la uno iglesia más. católica y entrar en una crisis de fe. No, ¿Perdí el fundamento o qué sucedió ahí? no, por gracia de Dios nunca perdí mi norte. Ajá. Estaba muy claro en quién es mi norte, que es Ujú. el Señor Jesucristo, pero cuando conozco a mi esposa y me invita a la iglesia con ella, Algo tiene que ver ella ahí entonces. mucho, mucho. Ella ganó la batalla a Ajá. base de rodillas. Ah, Sí, qué sí, sí. bueno. Estoy aquí por su esfuerzo, no por otra cosa. ¿Ok? Excelente, qué bueno. Porque si yo no estaba en contra de Dios, Ujú. pero sí en contra de las estructuras eclesiales. Claro. Entonces yo no quería nada que fuera estructurado. Ujú. Mi corazón estaba aferrado a la iglesia por Ujú. tradición. Claro. O sea, no, tal vez no tanto la convicción, pero sí la tradición jala, ¿ok? Y mi esposa me invita con ella a la iglesia y me dice que hay una forma nueva, que en Jesucristo todo es hecho nuevo, y me costaba creer eso. Ya. Me costaba. Y entonces yo entré a la iglesia con ella, pero le dije, quedémonos atrás. Yo llevaba como 3 Biblias, llevaba 3 cuadernos, 60 lapiceros, y todo lo que estaba pasando yo lo iba Ajá, anotando. claro, No dejé ni una coma para claro. llegar a la casa Y estudiar, a ver qué habían dicho. claro. Entonces, cuando empiezo a ver que todo lo que dijeron eran verdades, Ujú. al domingo siguiente le dije, vamos un poquito más adelante porque no oigo bien. Y así fui adelantándome en las Ujú. sillas Ujú. para poner más atención. Y no era poner la atención al que estaba predicando, era que el Señor me estaba trayendo hacia Él. Claro. Y empezó Dios a revelarse a través de su Espíritu Santo con diferentes personas, a decirnos, ustedes tienen un llamado. Y yo, sí, a ser santos, porque a todos nos llama a ser Claro que santos. sí. Y venían otras personas que tal vez no conocíamos y nos decían, es que ustedes tienen un llamado muy grande, hay un ministerio. Y que cómo cuesta, después de venir de aquel lado de la cerca, Por brincarse la supuesto, cerca claro. y descubrir un Señor que tiene propósitos contigo. Ujú. Un Descubrir Dios que, personal. claro, descubrir que en medio de toda la situación, el Señor se valió para aprender mucho de Él a través de la palabra y ahora poder comunicárselo revelado a otras personas, Claro. en espíritu y en verdad. Ujú. Enseñarles un Jesucristo que no está atado, enseñarles un Jesucristo que no quedó muerto, un Jesucristo que no quedó en la cruz, sino que Él resucitó y nos viene a resucitar y que Él cuenta con nosotros. Eso es lo más sorprendente, porque yo creo que a nadie Dios le dio una vocación de calientasillas. Ujú. Dios sueña con un pueblo que trabaje para Él. Claro. De una u otra forma, existen miles de formas de servirle. Ujú. Pero, ¿qué ganamos con tener gente solamente sentados en las sillas? Claro. Yo descubro a través de hermanos y a través de la palabra y a través de la oración, porque una de las cosas importantes que cambiaron la vida fueron los ratos de oración a solas con mi Señor Claro. y descubrir el amor que ha tenido para con nosotros
para con la humanidad entera, y que Él te habla directo al corazón y te dice, te necesito, cuento contigo, no estoy muerto, estoy vivo en tu vida, estoy resucitado en tu historia. Y hacemos una relectura teológica de la historia y vemos que lo que consideramos mal en otro momento es bien para otras personas. Claro. Y viene a enriquecer el trabajo en la iglesia y poder decirle a alguien, mira, sí, te entiendo por lo que estás pasando, sé lo que estás pasando, ese dolor de corazón, ya lo sé, el Señor me lo revela porque me lo revela a través de mi historia, todo lo que me tocó pasar atrás, y hacerle esa relectura y ver que el Señor, lejos de borrarte de la historia porque dejaste algo, no, Él al contrario está contando con nosotros para trabajar en su obra. Claro. Uno de los sentires que nosotros tenemos en el Centro de Estudios Ministeriales es que no se convierta simplemente en una adquisición de conocimiento. Me llama la atención que un país como el nuestro, un país, Costa Rica, un 12%, quizás no más de eso, son personas evangélicas o protestantes. Un 85% profesa creer en Dios, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros notamos cómo esa tradición que había antes alrededor del catolicismo se ha ido perdiendo. Yo siento que este es un momento óptimo en que las personas buscan de Dios, pero también de alguna manera están manifestando el no querer estructuras, el no querer tradición, pero no tienen esa decisión de dar un gran salto. No se han encontrado un muelle claro. Sí, mi pregunta, o quizá la última pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo podemos trabajar desde nuestro lado acá con ese 85% de personas que dicen creer en Dios, pero que ya no quieren una tradición, ya no quieren una estructura? ¿Cómo podemos evangelizar a un ¿Cómo católico? podemos evangelizar a un católico? Es rico y es la parte en la que muchos hemos perdido el tiempo. ¿En qué sentido? Pensamos que los católicos ya tienen lo suyo y que no quieren convertirse. Lejos de eso, la realidad no es esa. La realidad es que los católicos están sedientos de conocimiento, están sedientos de amor, están sedientos de un Jesucristo vivo y que los venga a vivificar a ellos. Entonces, ¿cómo le podemos llegar a un católico? Muy sencillo. Primero, no se trata de decirle crea en Dios, porque el mismo diablo cree en Dios. Lo que tenemos que enseñarle es a creerle a Dios. Y desde ahí donde Él está, poderle decir, créale a Dios, que Dios va a hacer. Y ellos van a decir, pero ¿cómo va a ser posible creerle a Dios? Claro, si uno le dice, y ellos se asustan, si usted le dice, y está hablando con ellos, usted le dice, mira, yo no creo en Dios. ¿Cómo? Pero si usted es cristiano, claro, es que yo no le creo, yo no creo, yo le creo. Yo sé que Él es el que hace los milagros, yo sé que Él es el que resucita, yo sé que Él es el que me sacó de la fosa cenagosa, porque yo vivía así, 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 y vea lo que ha hecho Dios en mi vida. Un testimonio personal. Eso es lo que evangeliza a un católico, un testimonio real que él pueda tocar y sentir y decir, es real. Claro. Eso es lo que andan buscando, no quieren prédicas y sermones de domingo, sino que alguien llegue y le diga, Jesucristo es real y te ama. Claro. Cuando logremos decirle a la gente, a los católicos, Jesucristo realmente te ama, ahí donde estás, ahí la gente va a empezar a convertirse. Pero no va a dejar de creer en Dios que le enseñaron. Va a ver ese Dios que le enseñaron encarnado en alguien. Y a partir de ahí ellos van a decir, es cierto, tienen otra forma de vivir. O sea, están con problemas, no son extraterrestres. Es gente de carne y hueso igual. Simplemente le creyeron a Dios. Que Dios está vivo y que nos está esperando y que nos hizo moradas y que Él viene a lavarnos de nuestros pecados. Eso es lo que hay que contarle a la gente. Decirle, mira, yo era un pecador. No es que dejé de serlo, sigo siendo un pecador, pero ya no vivo pecando. Jesucristo me lavó, me hizo nuevo. Sigo siendo de carne y hueso. Sigo siendo Gustavo. Soy el hijo de Rosa y de Jorge, pero Jesucristo me hizo nuevo. Has tenido un encuentro con la misericordia. Amén, claro. No le podemos llegar a decir a un católico que Dios existe
si nosotros no estamos convencidos de que Dios, a través de Jesucristo, nos perdonó? Nos perdonó, claro. Cuando nosotros querramos ir a evangelizar, primero tenemos que estar convencidos de que Él nos sacó de la fosa. Cuando eso es testimonio real en nuestra vida y nuestros compañeros de trabajo, la familia, los compañeros de estudio dicen, pero si este andaba en la calle, pero si este tomaba licor, este fumaba, este decía malas palabras. ¿Qué hiciste, Denis? ¿Por qué sos diferente? ¿Por qué ya no vas a salvar? Claro. Mira, porque entendí que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Claro. Entendí que Dios me ama. Entendí. Es un testimonio personal, es un testimonio lo que evangeliza. Hoy en día a cualquiera es por testimonio. No es porque usted le va a llegar a decirle, Dios te ama y Él te va a sacar de ahí. No. Tenemos que presentarnos a Jesucristo vivo y tenemos que también llevarle solución a sus necesidades. Si tiene hambre, tenemos que darle pan. Claro. Y enseñarle. Y si tiene hambre, le damos también un pez. Pero no se lo vamos a dar todos los días. Le vamos a dar el pan, le vamos a enseñar a hacer pan, le vamos a dar un pez y le vamos a enseñar a pescar. Claro. Entonces nunca más va a tener hambre. Claro. Y si tiene sed, le presentamos un Jesucristo vivo que le va a dar una fuente de agua viva. Y va a resucitar él con Jesucristo. Eso es lo que hay que presentarle a los católicos. Claro. Hermano Gustavo, para nosotros desde el Centro de Estudios Ministeriales ha sido una bendición poder compartir contigo tu testimonio personal. Yo sé qué tiempo nos faltaría para expresar todo lo que yo sé que estás haciendo. Hay una pasión que se ve ahí en tu corazón. La puerta está abierta cuando quieran, mi casa es su casa. Y somos hermanos, así que lo que haya que anunciar, lo vamos a anunciar, lo que haya que decir, lo vamos a decir. Muy bien. Estamos para servir. Del sacerdocio al pastorado. Es una bendición haber Gracias, estado Denis, contigo. la bendición es para mi hogar. Muchas gracias por venir. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos.